Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y sus compañeros embarcaron en Pafos y llegaron a Perge en Panfilia. Juan los dejó y regresó a Jerusalén. Pero ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y cuando entraron en la sinagoga el día de reposo, se sentaron. Después de leer la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les enviaron un mensaje: Hermanos, si tenéis alguna palabra para animar al pueblo, podéis hablar. Pablo se levantó, hizo una señal con la mano y dijo: Israelitas y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y los hizo un pueblo grande cuando vivían como extranjeros en Egipto, y los sacó de allí con brazo poderoso. Y durante unos 40 años los rodeó con cautela en el desierto. Destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio posesión de su territorio por 450 años. Después de esto, les concedió jueces, el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les concedió a Saúl, el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien reinó durante 40 años. Entonces Dios levantó a David como rey y así testificó sobre él: He encontrado a David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará mi voluntad en todo. Predicó un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba por terminar su misión, declaró: Yo no soy quien ustedes creen que soy. Pero mira, detrás de mí viene uno cuyas sandalias ni siquiera merezco desatar. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de lavar los pies de los discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, y el mensajero no es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto y lo hacéis, seréis felices. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero debe cumplirse lo que está en la Escritura: el que come mi pan, ha levantado contra mí su calcañar. Desde ahora os digo esto antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Imagínese entrar en una habitación donde está a punto de suceder algo solemne. Hay expectación en el aire. La gente está reunida, en silencio, mirando a alguien frente a ellos, y luego ese alguien se levanta, los mira a los ojos y dice: un siervo no es mayor que su amo. No hay tono acusatorio, pero sí verdad, sencillez y un amor tan profundo que casi se puede tocar. Fue así, en medio de la cena, que Jesús habló a sus discípulos. Y así sigue hablándonos hoy. En un mundo donde muchos compiten por los primeros lugares, Jesús nos invita a mirar a los últimos. Mientras tanto se apresuran a ser servidos, Él nos llama a servir. La liturgia de hoy nos lleva a un encuentro con el corazón de la misión cristiana. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? ¿Qué significa seguir a un Señor que lava los pies de sus amigos, aunque sabe que uno de ellos lo traicionará? ¿Qué aprendemos del testimonio de Pablo en Antioquía de Pisidia, cuando se pone de pie ante la asamblea para anunciar, con valentía y claridad, el plan de salvación que Dios ha tejido a lo largo de la historia? En la primera lectura, de los Hechos de los Apóstoles, Pablo y sus compañeros llegan a Antioquía de Pisidia. En la sinagoga, después de leer la ley y los profetas, los líderes invitan: Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habladla. Y Pablo habla, pero no empieza a hablar de sí mismo. No comienza presentando su currículum ni diciendo cuántas iglesias fundó. Comienza con la historia de la salvación. Pablo entiende que, para que alguien entienda quién es Jesús, primero debe entender quién es Dios. Y para entender a Dios, debemos recordar lo que Él hizo por nosotros. Así que Pablo comienza con Abraham, habla del Éxodo, de los jueces, de los reyes, hasta llegar a David, y luego, con reverencia y entusiasmo, declara: de la descendencia de David Dios levantó, según la promesa, un Salvador para Israel, Jesús. Esta narrativa es más que una línea de tiempo. Es un hilo dorado que une generaciones,
uniendo el pasado con el presente. Pablo muestra que la historia de Israel es una preparación para Cristo. Habla de un Dios fiel, que cumple sus promesas, que interviene en la historia, que suscita libertadores y, finalmente, envía al libertador definitivo. Pero el detalle más bello de esta lectura es la forma en que Pablo se posiciona. No habla como un superior, sino como un servidor de la palabra. Se sitúa por debajo del Evangelio, como alguien llamado a anunciar, no a lucirse. La humildad de Pablo nos prepara para lo que escucharemos en el Evangelio. Y luego llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. El contexto es íntimo y dramático. Jesús está en la mesa con los discípulos. Él sabe que la hora de la cruz está cerca. Y también sabe que uno de ellos lo traicionará. Aún así, lava los pies de los discípulos, uno por uno. Y luego, con la toalla aún húmeda y el corazón inflamado de amor, dice: de cierto os digo, que el siervo no es mayor que su señor, y el que es enviado no es mayor que el que lo envió. Estas palabras resuenan a través de los siglos. Son un recordatorio directo y desconcertante para todos nosotros. Jesús está diciendo: si yo, vuestro Señor, actúo con humildad y servicio, ¿quiénes sois vosotros para buscar gloria y prestigio? Si me inclino ante ti, ¿por qué crees que eres demasiado grande para inclinarte ante los demás? Aquí hay una poderosa inversión de valores. En el reino de Dios la grandeza se mide por la humildad. El trono de Cristo es la cruz. Su corona es de espinas. Su gloria es amar hasta el fin. Hagamos una pausa y reflexionemos. En nuestras vidas, ¿hemos sido más sirvientes o amos? En el trabajo, en la familia, en la iglesia, ¿hemos buscado comprender a los demás o simplemente ser comprendidos? ¿Hemos extendido la mano o nos hemos cruzado de brazos? Jesús nos enseña que la misión cristiana no es una escalera hacia el éxito personal, sino un camino hacia la entrega de uno mismo. Servir no es degradación, es elevación espiritual. Es en el servicio que nos parecemos al Maestro. Hay un detalle conmovedor al final del Evangelio: el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús construye un puente entre Dios y el mundo y nos coloca en medio de ese puente. Cuando acogemos a un misionero, a un hermano, a un pobre, a un extraño, estamos acogiendo al mismo Cristo. Y cuando damos la bienvenida a Cristo, damos la bienvenida al Padre. Esto es demasiado grande para ignorarlo. Ahora imagina un vaso de cristal. Hermosa, valiosa, delicada. Solo tiene sentido si está lleno de algo que sacie la sed. Su belleza no sirve de nada si está vacía. Somos como esta copa. Dios quiere llenarnos de su gracia para que podamos saciar la sed de los demás. Pero para ello necesitamos estar disponibles, y humilde, y dispuesto a servir. Hoy, la Iglesia nos ofrece dos imágenes complementarias. Pablo, el predicador de la historia de la salvación, que reconoce la mano de Dios en cada generación y señala a Cristo como el cumplimiento de las promesas. Y Jesús, el Maestro que se arrodilla para lavarnos los pies y nos dice: vosotros también debéis hacer lo mismo. El Espíritu Santo nos dice hoy: aprendan del ejemplo del Señor. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y este servicio no es una carga, es una liberación. Es la forma más pura de amor. El amor que se dobla. El amor que se entrega. Amor que se convierte en acción. Servir es lo opuesto a vivir para uno mismo. Servir es abrir los ojos a los demás. Es reconocer en el otro a alguien enviado de Dios. Es vivir como Pablo, con la conciencia de que somos parte de una historia mucho más grande. Y significa vivir como Jesús, con el corazón vuelto al Padre y las manos extendidas hacia los hermanos. Y lo más hermoso de todo es que este llamado al servicio es también un llamado a la alegría. Como dijo el mismo Jesús: si entiendes esto y lo practicas, serás feliz. La verdadera felicidad, la que no depende de aplausos ni de logros externos, se esconde en gestos silenciosos de amor. Hoy dejemos que la palabra nos transforme, no como espectadores, sino como discípulos, como siervos que desean seguir el ejemplo del Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer, como Pablo, la fidelidad de Dios en nuestra historia, que Él nos dé valor para anunciar a Jesús con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras acciones.
y que cuando regresemos a nuestros hogares, podamos recordar, no somos mayores que el Señor, pero por gracia podemos imitarlo, y al imitarlo, nos convertimos, poco a poco, en reflejos vivos del amor que salva al mundo. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.